Sí. Gracias, muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Te habla Luisa Adet desde los micrófonos de Conciencia Top New y este es el espacio del especial. Vamos a saludar a los amigos que ya entraron para conversar sobre un tema que nos preocupa y también nos queremos ocupar, ¿no? Estos casos de fiebre tifoidea que se han presentado en el partido del 3 de febrero. Vamos a ir saludando al panel. Buen día, Marta González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien, acá dispuesta a escuchar el programa Ah, y a participar. exacto, a participar, a pensar juntos, ¿no? Sobre todo, cómo prevenir estas cuestiones. Ahí está entrando Claudio Cruces. Ujú. Mientras tanto, vamos saludando a Liliana Dulbeco. Hola, Liliana. Buen día, chicas, buen día, Claudio. Buen día, buen día. Buen día, Clelia. ¿Cómo estás, Clelia Gómez? Bien, buenos días a todos. Andamos bien. Así es, andamos gracias a Dios bien en nuestro lugar, en nuestra ciudad, pero hay muchas personas que la están pasando mal, ¿no? Y de eso se trata, de hablar sobre este tema, de ver cómo podemos prevenir. Pero yo creo que la mejor manera de prevenir es informarnos. ¿M? Por eso Ujú. vamos a saludar a Claudio Cruces, que ya entró, a ver si ahora lo escuchamos bien. A Hola. ver si se me escucha. Ahora Ahora sí. sí. Bueno, Les, ahora sí. sí, les contamos a los amigos que nos están sintonizando en este conversatorio que hace un ratito tuvimos que cortar y empezar de nuevo, porque nosotros somos así, te contamos todo lo que pasa acá, los entretelones, porque Claudio había entrado con otro dispositivo y justo conversando de lo que pasó la semana pasada con Marta González, que se había olvidado un parlante conectado y no la escuchábamos para nada. Yo digo, Claudio nos está haciendo algo así, tipo chiste, tipo cómics, como es él, porque Claudio Cruces a veces nos hace, nos dice cosas que parecen re serias y después terminamos en una carcajada porque resultó ser un chiste y lo hace muy bien. Así que pensábamos que era una broma y no, era en serio. Así que tuvo que conectar otro dispositivo y ahí lo tenemos. Vamos a empezar con esta situación, ¿no? Que están viviendo las personas que viven en un edificio, ¿eh? En un edificio de Ciudadela. Y si les parece, para empezar, podemos escuchar al doctor Eduardo López. ¿M? Él ha sido entrevistado, por supuesto, y habla de este tema, ¿no? Y es muy claro en sus explicaciones. Y lo tenemos por aquí. Escuchémoslo y luego conversamos nosotros con nuestras experiencias, si no, esta historia que a través de la humanidad se ha ido repitiendo y nos hace remontar a la antigüedad, ¿no? Cuando la gente directamente moría de esa fiebre absoluta que le carcomía su cuerpo. A ver si tenemos acá al doctor, ¿eh? En un ratito, ahí ustedes me Es dicen, una enfermedad, si me permite, ahí vamos de nuevo, que parece que lo coloqué y lo corté, pero ahí voy. de la antigüedad. Ah, ah. Bien, doctor, un momentito, vamos de nuevo. No sé por qué se cortó nuevamente. Bueno, parece que no quiere funcionar el audio, pero hoy estamos. Parece que los dispositivos están en contra de los varones hoy, ¿no? Y parece, porque el doctor ahí teníamos el, si no lo voy a tener que poner directamente. Bueno, vamos a poner lo que se llama. Pasó. Bueno, seguimos después de unos inconvenientes, ¿eh? Inconvenientes técnicos para escuchar al doctor Eduardo López. Ahí lo tenemos sintonizados. Sonia, Disculpen. Ay, Muy buenos días, se me gracias tra- por contactarme. Y estamos frente a una enfermedad, si me permite, de la antigüedad. Exacto. Esto es esto, la fiebre tifoidea
es producido por una bacteria del grupo de la Salmonella. La Salmonella es una gran familia, pero la más característica y la que produce enfermedad en general más severa es la fiebre tifoidea provocada por la Salmonella typhi, de ahí el nombre tifoidea typhi. Ahora, esto es algo muy simple, aunque parezca mentira. La fiebre tifoidea se contagia de tres maneras: aguas contaminadas, alimentos mal cocidos y procesados y alimentos no conservados adecuadamente a las temperaturas que corresponden. Es una enfermedad que en realidad uno debería mantenerla como una rareza. Ahora, que se produzca un brote en casa de departamento hace bien claro que esto no está vinculado a alimentos por mal cocidos o alimentos que están mal conservados a las temperaturas de refrigeración. Si no hay una fuente común. Claro. Y esa fuente común no puede ser otra que el agua que comúnmente llega a todos los departamentos y que debe estar contaminada. No hay otra manera de explicarlo, salvo que hubiera, como a veces ocurre, raramente, pero ocurre, que hubiera una fiesta masiva en todos los departamentos y que la comida haya sido común. Como este dato no aparece, creo que por los datos que tenemos hay que aceptar que alimentos, el agua común fue la que produjo esto, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, el primer contagio es por el consumo eventualmente de agua contaminada. Ahora, después, ¿cómo se transmite? ¿Se transmite persona a persona o hay que estar en contacto con la bacteria directamente? No, la fiebre tifoidea en general, la transmisión persona a persona es poco frecuente, ¿está bien? Sí. Pero puede estar vinculado a transmisión fecal-oral, esto significa que no adecuado lavado de manos, digamos, mal manejo de las excretas, eso puede ser un mecanismo. Pero el mecanismo más común es que se ha comido algo o se ha tomado algo que es común. Eso es muy interesante porque a veces lo que ocurre es que en una fiesta familiar adquieren individuos con salmonelosis, algunos y otros no, porque no siempre las comidas están igualmente contaminadas y en segundo lugar la cantidad de bacterias que uno ingiere puede ser distinta en una porción con respecto a otra. No, y además por ahí el propio organismo, ¿no? No es lo mismo en alguien que está por ahí un poco más débil, alguien joven, alguien mayor. Eso es correcto, eso es correcto. En el sentido de que hay individuos que responden más rápidamente a estas infecciones, especialmente cuando tiene mecanismos de defensa, esto lo hace más difícil para responder. Ahora, es lamentable que en un sistema de departamentos, por ejemplo, esté el agua contaminado. Esto es, diríamos, se discute si el agua se contaminó con agua de pozo y demás, y esto es realmente catastrófico. Ahora, tenemos mecanismos... Sí, perdón. ¿Puede ser que en vez de que sea agua de pozo o algo así, simplemente el tanque no se haya limpiado correctamente? Es una posibilidad. Porque todos los que viven en edificios de departamentos en este momento deben estar pensando eso. No, a ver, esta es una posibilidad también, diríamos. Yo honestamente no conozco si estos tanques eran cargados con agua de pozo o con agua de red, pero que se llama agua potable. Ahora, si usted a veces esto es raro, pues lo pueden llevar algunos insectos, por ejemplo, que pueden transportar esta bacteria, pero esto es realmente raro. Ahora, a esa gente, si uno no en este momento yo clausuraría todo el agua que llega por la red de los tanques. Una manera práctica a veces en la familia es que si usted a 1 litro de agua, por ejemplo, que tiene riesgo de contaminación, le agrega 3 a 5 gotitas de agua de lavandina y espera 20 minutos, ahí disminuye críticamente el riesgo de infectarse
especialmente con el salmonela, ¿no? Bueno, eso son las lecciones que nos ha dejado aquellos años en los que hablábamos tanto más seguido, que eran, bueno, los años de la pandemia, ¿no? Desinfectar el agua, desinfectar todas las superficies. Y hace unos años, diríamos, hubo el riesgo de tener cólera en la ciudad de Buenos Sí, Aires y la gente en realidad aprovechó bien y utilizó muy bien el lavado frecuente de manos, al evitar contaminación y estar seguro de la potabilización del agua. Otro tema son los alimentos crudos, que sí, uno a veces se olvida. sí, Los alimentos crudos, como por ejemplo verduras de hoja, sí. si usted las quiere comer crudas, un buen consejo cuando usted duda de que el agua esté adecuada es lavarla bien con agua y ponerla en un pote por 20-25 minutos con 3 a 5 gotas de agua de lavandina, ¿no? Claro. O también un poquito de vinagre, un poquito bastante vinagre usaba mi abuela. Doctor, El, sí, no, el vinagre es bueno, pero es mejor realmente mucho mejor lavandina. el agua de lavandina y no tiene ningún efecto poniendo 3 a 5 gotas por litro de agua, ¿no? Y la otra cosa es la Sí, consulta precoz, para ir terminando. sí, Gente que tiene fiebre y o diarrea con vómitos o dolor abdominal, conviene que en este contexto, en esos ambientes, conviene consulta precoz al médico, porque claro, la fiebre tifoidea, a diferencia de otra salmonelosis, puede transformarse en una enfermedad grave porque la bacteria pasa a sangre claro. y hace ahí los cuadros mucho más severos, ¿no? Fundamental esto entonces. Dijo que los síntomas son fiebre, diarrea y vómitos Sí, y a veces cólicos y abdominales. cólicos abdominales. Y la diarrea, cuando es muy acuosa, puede deshidratar al Claro, individuo, al además, puede paciente. complicar. Bueno, ahí está, la verdad que muy, muy clarito, ¿no? El doctor. Elisa, ¿me permitís un poquito? Porque Sí, sí, esto sí, tiene que ver con la situación por de los servicios en la provincia de Buenos Aires. supuesto. A ver, agua potable, agua de red, en la mayoría de los barrios no hay. Entonces, en cada casita se hace un pozo para extraer agua, pero también está el pozo donde va la materia fecal. Como en todos estos últimos años, sobre todo de la pandemia en adelante, y por los costos de los alquileres, la gente ha ido migrando hacia afuera, es decir, cada vez se extiende más. Primer cordón, segundo cordón, tercer cordón. Cada vez la gente se va más afuera, con lo cual viaja 2 o 3 horas para llegar a sus lugares de trabajo. El agua está contaminada. En principio está contaminada con Escherichia coli. Te Ujú. hacen el análisis de sangre pagando un costo muy, perdón, de agua, pagando Agua. un costo muy bajo en la Facultad de Bioquímica que está en Capital. En los lugares privados sale muy caro hacer el análisis de agua. Pero la gente eso ni lo sabe ni lo hace y está tomando agua contaminada en principio con las bacterias de la materia fecal, lo cual puede traer serios problemas de salud. Pero hay otro tema. Separaron las obras, que en algún momento en algunos barrios estas obras se iban haciendo, de extender la red de AISA. En el año 2024 específicamente, en algún barrio que yo conozco, separó las obras. Uno veía que se estaban extendiendo. Cuando subió el gobierno de Milei, se dejaron de de hacer las obras de AISA, de extensión del agua potable, porque sacó la parte de la coparticipación y bueno, y porque aparte los gobiernos provinciales tampoco ponen impuesto a las grandes fortunas para sacar de otro lado dinero para tener red de agua potable. Pero hay otra cosa, que eso también yo tengo ejemplos. Eh, Hay barrios que se forman una especie de cooperativa de agua. A barrios, no sé si es este el caso, pero sí los hay. Barrios en donde, como hay agua de pozo y saben los vecinos que el agua de pozo está contaminada, se arma una cooperativa, se arma una empresa paralela a esa de agua
y está mal potabilizada. Yo Mm. recuerdo caso concreto, a partir de ahí, un foco de hepatitis A, que son esos grandes tanques, que son internos del barrio y que abastecen una pequeña zona. No sé si este será el caso en específico, pero eso también pasa en la provincia de Buenos Aires. Y acá estamos empezando a ver las consecuencias del abandono por parte del Estado, porque tiene que haber una red, es inadmisible que en el siglo XXI tengamos agua contaminada. Tiene que haber una red bien controlada de agua potable hecha por el Estado en condiciones serias, con profesionales que controlen esa agua y que vaya a todos los lados de la provincia de Buenos Aires y del interior. Yo no tengo los porcentajes, pero la cantidad de agua potable en el país es mínima. Estamos hablando del AMBA. En el interior, ¿dónde hay agua potable? Por ahí en las capitales, Córdoba, Santa Fe, Rosario. Pero, ¿qué porcentaje de nuestro país tiene agua potable controlada y revisada por AISA? Y esto va cada vez a peor. Porque si no se pone dinero para potabilizar el agua, lo mismo las cloacas. No hay cloacas. No hay cloacas. No, 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 no. Tal Sí, cual. en Buenos Aires, después de la fiebre amarilla del año 1870-71, recién entonces se hicieron las redes de agua potable y de cloacas. Después de esa gran fiebre, porque efectivamente, como dice Liliana, la, medi- la medicina y las enfermedades están tan ligadas a los problemas sociales que yo espero que los médicos sanitaristas den la voz de alarma por esta situación que está contando Liliana, porque no nos olvidemos que hay una serie de enfermedades fáciles de prevenir y de curar después de los grandes descubrimientos de fines del siglo XIX, principios del XX, cuando se descubren todos los bacilos y las enfermedades infecciosas se creían vencidas para siempre. Hay una serie de enfermedades que, dicho por los médicos, me acuerdo el médico de familia que teníamos acá, ya hace unos cuantos años decía, nosotros creíamos que la tuberculosis iba a haber que estudiarla en los libros porque iba a ser desconocida. Sin embargo, hay brotes de tuberculosis en todos lados, porque proviene del hacinamiento. Estas grandes pestes que ha habido en todos lados siempre provienen del hacinamiento. Las grandes pestes que hubo en otra época de la historia, las pestes que dejó en el siglo XIV Europa casi sin gente, las mismas pestes del siglo XVII, siempre han venido o porque las tropas volvían después de una guerra y se llenaba todo de gente, o por la suciedad. En la Edad Media, por ejemplo, la suciedad de las ciudades. Los romanos tenían bastante bien solucionado el problema del agua, pero volvió en la Edad Media, las ciudades eran muy sucias y la gente vivía toda amontonada. En los medios rurales por ahí es más difícil, pero Tal cuando cual. volvió a juntarse Justo la estaba gente pensando. con la marcha del campo hacia la ciudad, cuando los comienzos del Claro. industrialismo, vuelve a suceder lo mismo. Es una cuestión bastante sencilla de limpieza y Sí, Clelia, disculpame que te interrumpa. Eso estaba pensando yo, ¿no? Porque ¿dónde está el foco que hoy nos preocupa en Buenos Aires? Ciudadela, edificio, aglomeración de personas, como decías recién, ¿no? ¿Qué pasaba en las áreas rurales y demás donde hay Claro.
Claro. Claro, Claudio, ¿sabés qué pasa, Luisa? sí. Hay algo que vienen diciendo las chicas, Liliana y Clelia, dijeron algo que apunta al mismo lugar. La culpa de la enfermedad no la tiene tanto la bacteria, sino un virus muy grande que tenemos en el mundo, que son las políticas públicas, las malas políticas públicas, porque no tenemos médicos que hagan prevención, o tenemos muy pocos médicos que hagan prevención, no tenemos saneamiento, no tenemos absolutamente nada o casi nada que prevenga las enfermedades, ¿no? Ayer yo veía en el hospital, estaban enseñando, en el hospital de San Fernando, estaban enseñando un grupo de estudiantes de enfermería, estaban enseñando a lavarse las manos para prevenir. Ahora, la pregunta es si yo me lavo las manos con agua contaminada, ¿de qué servirá eso, no? Pero aparte de todo esto, en pleno siglo XXI, tener que andarnos enseñando cómo se lavan las manos quiere decir que algo anduvo fallando en este gran virus que es la falta de políticas públicas. Claro que sí, claro que sí. Sí, Acá sí. tuvimos a Ramón Carrillo, que es el padre de la medicina social, que fue ministro de Salud durante el gobierno de Perón, que se tuvo que exiliar, perseguido y murió sin atención médica, paradójicamente muy joven en Brasil. Y él tenía todo este enfoque, el enfoque de que la enfermedad es producto del medio en el cual se vive. Es interesante, vos sabés que yo leí en el página 2 de hace muchísimos años atrás, en el 2000, leí un artículo que decía, en los hospitales públicos de hoy hay tantas camas como en la época de Carrillo. Y la población es por lo menos el doble, ¿no? Como mínimo el doble. Entonces, hay algo de las políticas públicas que no funcionan, o que están pensando solamente juntar plata para pagar la deuda o para dolarizar la economía y no para que el trabajador viva mejor. Así es. Marta, ¿cómo estás con este tema? O sea, acá en pantalla vamos compartiendo los síntomas primero, después hablaremos de, ¿no? de la prevención, que ya estamos hablando, pero los puntos que tenés que tener en cuenta, porque la cuestión es ver cómo nos defendemos ante esto, y la información, ¿eh? La información, la educación, ¿eh? Si tuviéramos mayor presupuesto en lo que es educación, por supuesto, salud pública, no estarían pasando estas cosas. Y si hubieran erradicado tantas enfermedades, y como dice Claro, Luisa, Lili, ahora, ¿cuántos médicos, escúchame, Claudio, cuántos médicos que lucharon contra esto, visibilizaron y terminaron exiliados? Ponele el mal de Chagas, por favor. Todavía está el mal de Chagas. Hay personas que viven con mal de Chagas. ¿Quién previene esa pobreza que hay en el norte? Cada vez es peor. Esas viviendas paupérrimas, la falta de agua potable y Y todo eso. había campañas contra el mal de Chagas, Sí. Luisa. Ujú. Este, había, tiempo yo, sí, pasado. me acuerdo, el mismo señor tocaba todos los años el timbre en casa para la campaña contra el mal de Chagas. Y también es una cuestión de educación. La verdad es Claro. que faltan médicos sanitaristas y que sean contratados. Claro, el que se recibe de médico quiere vivir de su profesión y el sanitarista no tiene mucho campo de acción, a menos que el Estado lo contrate y lo escuche, porque creo que los sanitaristas han dado la voz de alarma muchas veces, pero la cuestión es que tienen que ser escuchados. Más bien. Martita, te quería escuchar y después me fui por otro lado, discúlpame. Decime, Marta. No, decía que en realidad el mal es un boomerang, o sea, el no prevenir, no enseñar a la población a cuidarse, el no tener presupuesto para cuidar que no haya contaminación. Piensan que solamente es una cuestión de los pobres o del amonamiento. Ahí empieza la enfermedad. Eso después le toca a todos. Si no, la fiebre amarilla, ¿qué pasó? Telmo, que era el barrio de los ricos, se murió todo.
¿no? Entonces, a veces yo creo que pensar que la comunidad separada es un error gravísimo. Todos tenemos que ver con todos, Ujú. ¿no? No sé si escucha lo que digo. Sí, y te entendemos porque por ahí se interpreta cuando uno dice, Habla. habla de los lugares de pobreza, de falta de educación, pero todo termina en el poder político, pero más bien, que es el que se tiene que ocupar principalmente, seguramente. ¿Cuál es? Va a pasar. El poder político a mí no me va a pasar. Entonces, nada más cuido juntar plata. Y no pienso que si yo arruino la comunidad, eso a la larga me afecta a mí también. Si el país se empobrece y quedamos en la miseria, no va a ser un país positivo como era cuando estaban todos Claro, los que sí, participaban. Martita, O sea, sí, todo afecta. Creer que no te va a afectar es un error. más bien, nos va a Exacto. afectar a Vos todos, imaginás, Marta. vos viajás Hay una pregunta que a mí me surge, en un y es la avión, se te siguiente. cae el avión. Martita, cerrá tu cámara, cerrá No tu se cámara si te escucha, no escuchamos se te escucha. mejor. Porque cuando empiezan los problemas de internet, tenemos que cerrar nuestra cámara, ¿eh? Disculpen a los que nos están viendo nuestros hermosos rostros por YouTube, pero bueno, nos Mira, quedamos. Luisa, recién estaba escuchando el delegado de la 60. Bueno, hoy hay paro de transportes, y Sí, estaba contando la situación que ellos están viviendo, esto en relación, digamos, con que todo repercute en el resto de la población, no queda encerrado ahí en el problema de los colectiveros. Bueno, están ganando 1.200.000, no les alcanza la plata para mantener a la familia, trabajan 10 horas, 12 horas. Y el señor delegado estaba diciendo que hay mucha gente que está renunciando, hay otros que luego de trabajar 10 horas en el colectivo van y trabajan de Uber o de alguna de estas aplicaciones de ahora. Y yo pensaba, digo, se van a incrementar enormemente los accidentes porque están teniendo un nivel de vida para poder cubrir los gastos familiares que no los puede permitir estar lúcidos a cargo de todo el pasaje, atentos al tránsito. Entonces, bueno, ahí está la importancia de solidarizarse con otros sectores, porque eso, en una vida en comunidad, afecta a todos. No, no es exacto. que queda solamente en el problema de un gremio. Y quería agregar otra cosita. Yo estuve viendo una serie que es muy interesante, que se llama The Nick. Trata de, en el siglo XX, en Estados Unidos. A ver, perdón, déjenme ubicarme en el tiempo, alrededor del 1900 es. Ajá. Y gira alrededor de un hospital que realmente existió, que estaba inserto en un barrio pobre, con inmigrantes, muestra a todos los inmigrantes que van a Nueva York, de la misma manera que vinieron a Argentina, de todos lados del mundo, negros que en su momento eran absolutamente discriminados, y las patologías que atendían, ¿no? Producto de la situación que vivían, como por ahí había un inmigrante que traía una enfermedad después de estar 3 meses en el barco, y cómo eso se iba contagiando de persona a persona, en qué barrio, en qué zonas. Pero cuando vi esa serie, y hablaban también de fiebre tifoidea, era una de las enfermedades que hablaban. Sí. Eh, eh, yo asimilé mucho a ciertos retrocesos que estamos viviendo ahora, porque bueno, realmente lo que están queriendo, y lo dicen explícitamente, es volver económicamente con la política económica al siglo XIX, al 1900. Ese es el paradigma que admira este gobierno. Y, Exacto. y esa es la situación, eh, y todas las consecuencias en cuanto a la salud, en cuanto a los trabajadores, que trae ese modelo. Me pareció tan cercano la serie esa en Estados Unidos en el 1900, y sobre todo los temas atinentes a salud,
a que cada uno se la tenía que arreglar solo porque no había ningún tipo de protección social, en absoluto, nada de protección social. Me asemejó como un poco al modelo que quieren llegar, que todavía por suerte no han llegado, les va a costar un poco, pero que quieren llegar ahora. Ese es el 1900. Es miseria, hambre, enfermedad, pobreza. Por Dios. No sé si nos estamos llegando. Con esto, a ver, estamos en el especial, ¿sí? Quisimos conversar sobre lo que está pasando en Ciudadela a partir del 3 de febrero, acá, Buenos Aires, Argentina. Tenemos en pantalla, por ejemplo, los síntomas que trae la fiebre tifoidea, ¿sí? Fiebre altísima, más de 40 grados, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, dice, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dolor de cabeza pero súper intenso, fatiga, sudoración, erupciones cutáneas, ¿sí? En la piel te salen ronchas, marcas rosadas, ¿m? Que no sabes de qué pueden llegar a ser. En algunos casos, como dice, manchas rosadas en el torso también. Malestar general y debilidad, que sin un tratamiento adecuado la infección puede causar complicaciones graves, como perforaciones intestinales o infecciones sistémicas que amenazan la vida. Si bien no es tan habitual la mortalidad, nos dice, ¿no? La información de esta enfermedad varía entre el 1 y el 10%. Pero lo importante, como en toda enfermedad, por supuesto, es atacarla rápidamente, consultar, ¿m? Consultar a los médicos, porque hay antibióticos. Con esto, hay antibióticos. Ya hemos escuchado en la primer parte del programa a Eduardo López, el doctor infectólogo, que nos explicaba muy bien. Pero yo quiero detenerme también en la prevención. Hablar un poquito de la prevención en cuanto a ver, que está bien, ya hemos hablado de las políticas que no colaboran, ¿no? En esto, eh, pero bueno, a ver, ciudadanos comunes. Prevención de fiebre tifoidea. ¿Eh? A ver que leemos un poquito, Lili, ¿te parece? Sí, ¿querés que lo lea? Sí. ¿Cómo prevenir la fiebre tifoidea? Usar agua segura para beber, cocinar, lavar alimentos, higienizar utensilios y cepillarse los dientes. Si se utiliza agua de pozo, debe hervirse entre 2 y 3 minutos antes de consumir. Y el doctor decía usar entre 3 y 5 gotitas de lavandina por litro de agua. A mí me llamó la atención porque yo consulté y a mí me dijeron 2 gotitas por litro de agua. El doctor dice entre 3 y 5 y tal vez sea porque la lavandina viene un poquito acuosa Es ahora. verdad. O tal vez sin hervir, a lo mejor el doctor habría que volver a escucharlo, pero no escuché que dijera hervor, sino simplemente en el agua y dejar Claro. Lo que pasa descansar. es que el hervor, hay que pensar, ubicarse en las situaciones donde no hay agua potable, no hay gas natural también, hay Claro, garrafas. Y hervir el agua es un costo adicional en este momento. claro, Entonces, como dijo el doctor, entre 3 y 5 gotitas de lavandina. es. Higiene personal, lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar y después de ir al baño. Otra cosa, el agüita de los animales también tiene que tener entre 3 y 5 gotitas de lavandina. ¿Mm? Ujú. Limpieza de tanques y cisternas, controlar su estado y desinfectarlos con frecuencia. A mí me parece que en el caso en donde haya compañías paralelas a AISA, tienen que tener el correspondiente control, a ver si esa agua está potable o no está potable. Lavado correcto de frutas y verduras, usar agua potable o soluciones seguras con lavandina diluida, tomar esos hábitos que teníamos en la pandemia, que eran sencillos, que es lavarse las manos, que es poner la verdura cruda unos minutos antes
el doctor dijo 20 minutos antes, en agua purificada con las gotitas de lavandina. Volver a tomar esos cuidados que no son tan trabajosos y que es una cuestión de hábito nada más. Sí, 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 estar alertas para el cuidado de nuestra familia, de nosotros mismos, de nuestros niños, ¿eh? Cuando preparamos la alimentación, vos que estás a cargo de... Porque ahora, bueno, la gente vive a las corridas, ¿no es cierto, Lili? Sí, sí, seguramente, así es. Bueno, Marti- eh, Martita, Sí, estaba escuchando y realmente hay toda prevención que se puede hacer en la casa y después la otra que no depende de nosotros, que depende de las autoridades y del Estado. Y sobre esa prevención, lamentablemente en este momento no se está haciendo, porque al haber pocos empleados que controlen, al haber poco presupuesto, al haber poca obra pública, corres riesgo de que pasen estas cosas. Yo digo, si hay un micro que no está siendo mantenido y se rompe en la ruta, puede chocar con otro auto pobre, puede chocar con un auto de alguien que tenga mucha plata. O sea que la prevención tiene que hacerse por seguridad de todos, no de uno o de alguno. Todos corremos riesgo. Y la pobreza, si no se ayuda a la gente, se genera el cultivo para estas enfermedades. Vos sabés que una tía mía abuela murió de tifus en España, y yo la enfermedad siempre la conocí por eso, porque sabía que alguien había muerto de esta enfermedad. Mirá cuántos años, ¿no? Imagínate. Sí, yo tengo el mismo caso, Marta. Un tío abuelo murió de tifus en España y en Por Madrid, eso. no en un pueblito. Sí, 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 o sea que estas cosas pasaban y puede ser que después de tantos años sigan pasando por negligencia, porque es negligencia. claro, porque como dijo el doctor, ¿no? Que si uno no la ataca a tiempo, la enfermedad con un antibiótico, por supuesto, ¿no? Gracias a Dios, en nuestra época se han descubierto los antibióticos, pero el tema es atacar a tiempo. Entonces, cuando acá me dice, por ejemplo, la ciprofloxacina, es una opción común para los casos de fiebre tifoidea, ¿sí? Y hay otros antibióticos, pero tenés que ir al médico para que el médico te lo indique y te lo empiece a administrar, ¿no? Y a dar las indicaciones adecuadas. Si no lo atacas a tiempo, ya puede llegar a ser muy grave, porque la infección llega a la sangre y ahí es muy difícil revertir, como nos dice Martita y nos dice Clelia, ¿no? Tal vez estas personas alejadas de los centros de salud, porque hay muchas personas que no pueden acceder, porque y cada vez más, ¿eh? Eso me preocupa mucho, la pobreza, porque ponele que vos tenés a alguien en tu familia que empezó con una diarrea grave, insistente, y vos decís, bueno, el agua. Uno enseguidita empieza en el agua. Entonces, ¿qué haces? Compras agua confiable, pero hay gente que no tiene dinero para comprarse el agua confiable, ¿no? O el tiempo para, o la conciencia para decir, no, tengo que hervir el agua. Eso no cuesta nada en un recipiente grande, pero como dice Lili, a veces no tenés ni gas y te entendemos, y no tenés ni para el colectivo para llegar a los centros de salud. y aclaro que el agua en bidones está muy cara, Muy porque caro. sí pasan los camiones vendiendo agua en bidones, que sería lo ideal. Se supone que si es una empresa seria es un agua que está controlada, pero está muy cara, no se compra mucha, la gente no compra mucha agua en bidones. Yo creo que lo más práctico es la lavandina, es Y lo más sí, práctico. que a veces viene muy diluida, también. Estamos en el horno. Bueno, por eso el doctor debe de haber dicho de 3 a 5 gotitas Sí, por litro. Es fácil, es práctico. Eso es lo que Este, hay que hacer, hay que poner 2 o 3 gotitas de agua por litro de lavandina. exacto, sí, sí, antes te decían 2, toda la vida te dijeron 2 gotitas, pero yo... No, 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 estaba haciendo un chiste, no, no son Ah, no, dos o está tres bien. gotitas de agua por litro de lavandina, al revés, 2 o 3 gotitas de lavandina por litro de agua. Lo que sí es interesante y que tenemos que ver
¿Qué pasa si yo tengo esos síntomas o alguno de esos síntomas? El médico decía, bueno, vaya a hacerse ver. Yo voy a la guardia del hospital y digo, mira, tengo retortijones y diarrea, y me va a decir, tomate una pastilla de carbón y andate para tu casa, pibe, que acá tenemos cosas serias que hacer. O si no, tengo que ir a la guardia del hospital y estar horas sentado ahí con riesgo de pescarme otra enfermedad, Claro, esperando que me Tal cual. atienda el médico de guardia, ¿no? ahí Por eso está. Muchas siempre gracias, estamos Claudio, en el por mismo eso. virus enfermizo. Lo primero que tenemos que tratar de hacer para no contagiarnos ninguna enfermedad, aunque parezca tonto, pero es muy importante lo que digo, lo primero que tenemos que hacer es estar sanos, ser seres humanos sanos, porque el hombre que es sano es mucho más difícil, no voy a decir no se va a contagiar nunca, pero es mucho más difícil que se contagie. Entonces, tenemos que hacer la cuestión preventiva, alimentarnos bien, hacer ejercicio, respirar, ejercicio de Descansar, respiración. dormir nuestras 8 horas, Claudio, también. ¿Eh? Dormir nuestras ocho Dormir horas. nuestras 8 horas, como dicen los originarios del norte argentino, dicen, no solamente hay que dormir 8 horas, dice, hay que dormir los 2 días. O sea, me tengo que acostar antes de las 12 de la noche. Tengo que acostarme, dormir 4 horas del lunes y 4 horas del martes. Ah, No mira, dormir 8 horas porque me acosté a las 6 de la mañana, no. No, no, no. Dormir los 2 días. mira. Y ser seres humanos sanos. En la persona que es sana es muy difícil que se contagie porque tiene un sistema inmunológico Claro, que va a combatir todo virus, toda bacteria, ¿no? No digo que sea claro. imposible, pero digo que es más difícil. Eso Pero es lo que... claro, volvemos al mismo virus que aqueja a la humanidad, porque si yo voy a trabajar y gano, o soy un jubilado que gana 300.000 pesos por mes, no me voy a alimentar bien. Claro, claro. Es lo que yo les decía con lo mío, lo que me pasa a mí hace 3 meses por esa inyección que me pusieron mal en el hospital de Boulogne. Y todavía sigo con lo que los médicos llaman colección glútea. En un glúteo, mi glúteo izquierdo, se ha formado, pero hace 3 meses, que me colocaron mal una inyección. Y ahí, en esa parte de mi organismo, está fiebrado, se colecciona, o sea, se junta un líquido, pero ¿qué pasa? Mi organismo, como soy una persona, como dice Claudio, ¿no? Que nunca ha fumado, nunca ha bebido en exceso, siempre ha dormido, como dice, los 2 días, no es que dormí 48 horas, sino que me acuesto a las 21 horas de un día o 22 y duermo mis 8 horas. Los médicos ven en mi organismo buenas defensas. Entonces me mandan a mi casa, porque dice, usted puede hacer un tratamiento ambulatorio, que se llama. Entonces no me internan. Y bueno, dentro de todo mejor, porque como dice Claudio, en un hospital te podés, como decimos vulgarmente, pescar cualquier virus intrahospitalarios. ¿Cuántas personas hay que entran con alguna cosa leve y qué pasa después? ¿No? Eso así. Sí, Bien, el hacinamiento es la primera causa, también. creo yo, de las infecciones así a multitudes. Miren, la tuberculosis, que fue la enfermedad emblemática del siglo XIX, la enfermedad del romanticismo, cuánta gente se murió de tuberculosis y qué temida que era, justamente partía de las ciudades sin prevención alguna para mantener la limpieza. No se sabía bien, las calles eran barrosas, había pozos de agua como los describió Liliana, no se conocía bien la cualidad del agua de transmitir cualquier cosa, porque el agua une pueblos, sirve para transmitir de una cultura a otra, su cultura, su comercio,
traslada a la gente, pero también traslada las enfermedades. El agua es terrible para contaminar. Y una cosa que no hemos mencionado todavía es que también debería tener más control la crianza de los animales para consumo. El hacinamiento con que se los tiene, que es terrible, bueno, a veces yo no quiero ni pensar en eso, en la producción industrial que hay del alimento animal. No nos olvidemos, por ejemplo, que la famosa y terrible gripe española, que empezó en el último año de la guerra y terminó luego y mató más gente que la que había en el frente, comenzó en Estados Unidos en un criadero de cerdos, que era la comida que le mandaban a los soldados en lata. Y eso se ha repetido y repetido muchas veces. En este momento hay en Europa un sacrificio de animales con aftosa, que en cuanto hay una vaca con aftosa, todo el grupo que se cría con ellas hay que sacrificarlo. Debería haber más cuidado con esto de hacinar animales para consumo. Claro, el hacinamiento. Y tocaste un tema tan importante que precisaríamos aquí un profesional, ¿no? La tuberculosis, que yo considero, me da mucho temor pensar en esto, porque bueno, se transmite simplemente por la respiración con Y uno vos y con sabés, otro. Luisa, Es que muy San Isidro, contagiosa, muy contagiosa, hasta que no Sí. aparecieron las penicilinas, que se pensaba que con la aparición de la penicilina se iba a acabar la tuberculosis, cosa que no sucedió, porque Exacto. además los Tenemos virus la vacuna, se hacen cada vez más resistentes. claro, la vacuna que es la BCG, que sirve para vos Claro. sabés, prevenir las formas Luisa, graves de nosotros vivimos, tuberculosis. Meningitis, nosotros, tuberculosis diseminada. En Argentina esta vacuna es obligatoria la BCG en el calendario vacunatorio. Todos los recién nacidos deben recibirla. También se deben controlar todos los contactos que tiene esa persona, ¿no? Se vacuna a todo el entorno, hasta a veces pasa en las escuelas, ¿no? Que cuando hay un caso de tuberculosis, todos los niños de ese curso son vacunados con refuerzos de la BCG. Es así. Y bueno, la pobreza, volvemos siempre a la pobreza. Eh, exacto. sí, sí, Vos sabés, Luisa, que nosotros vivimos en San Isidro, sí. una ciudad que recauda 7 veces más que la provincia de Tucumán, ¿no? Y en San Isidro tenemos tuberculosis. El gobierno municipal lo niega, pero los médicos te dicen que, por ejemplo, en lugares como La Cava, que son lugares de mucho hacinamiento, hay muchísimos casos de tuberculosis. Entonces volvemos a lo que estábamos diciendo. Acá faltan políticas públicas. Mira, te leo algo chiquito que se escribió en la época de la pandemia que decía, con 6 millones de pesos, el Pasteur fabricó la misma cantidad de test contra el COVID que al gobierno en el mercado privado le costaría 34 millones. Mirá Eso es vos. otra prueba más que el que te salva no es el mercado. Más bien, más bien. Políticas públicas. Yo recuerdo a mis hijos cuando nacían tenían la BCG, pero también después me recuerdo, no sé si ustedes, o sea, para renovar un documento era ese, o sea, no sé si recuerdo si era a los 18 años, que te exigían la BCG en ese momento. Porque vos fíjate que la BCG dice que tiene cierta eficacia contra la infección por úlcera de Buruli y otras infecciones micobacterianas, también no tuberculosas. Además,
A veces se utiliza como parte del tratamiento del cáncer de vejiga. ¿Escuchaste la BCG? Las tasas de protección contra la infección tuberculosa varían ampliamente y la protección dura hasta 20 años de la vacuna. Así que, por ejemplo, en este momento mi hijo que tiene 24 años estaría desprotegido por la tuberculosis, pero va a un centro de vacunación, dice no, no hay vacuna o hay que esperar y todo ese tema de cosas. La vacuna de la BCG para la tuberculosis. Sí. Bueno, súper gracias por este especial, muy sembrando conciencia, ¿no? Con respecto al papel del Estado y las políticas públicas en cuanto a salud, ¿eh? En cuanto a salud. No solo nosotros como ciudadanos comunes, empezar a tener estos cuidados en casa, ¿no? De la limpieza y demás. ¿Sabés qué me faltó preguntarles el tema de los filtros de agua? El otro día escuché a un médico que decía que no serían tan importantes los filtros de agua, porque si el agua está contaminada, de todas maneras, habría que ver eso, ¿no? Porque a veces tenemos en la casa el filtro de agua. ¿Qué cuestión filtra ese artefacto? Sino el tema, el uso de las gotitas de lavandina, vamos a tener que volver a eso. Saludito final y nos vamos del especial. Martita, un saludo. Bueno, nos vemos la próxima. Muy interesante el tema para seguir pensándolo mucho. Así es. Lili, un saludo que nos vamos. Bueno, será hasta el próximo programa y a cuidarnos, porque ahora estamos como más solos que hace unos años atrás, entonces tenemos que cuidarnos también entre todos, ¿no? Claro, claro. Claudio, un saludo. Bueno, muchas gracias por escuchar a este hombre que tenía la voz muy fea esta mañana. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Clelia, un saludo. Muy bien. Saludos a todos y muchas gracias, como siempre, por todo lo que uno aprende en estos programas. Ahí vamos. Bye, bye.